nosotros vamos a hablar lo que sería la estructura de las palabras. La palabra tiene una estructura interna, es decir, unidades menores a ella, la que se ocupa de la morfología, que es una rama de la lingüística sobre el estudio de estos procesos internos. Y nos da a conocer dos tipos, flexivas y léxicas. La flexiva, el estudio de estos cambios gramaticales, nos dice que tiene una raíz o lexema, que es la parte que es invariable, es primitiva, porque no proviene de otra palabra, y es la que da información del significado de la palabra. Acá, por ejemplo, tenemos una familia, que sería pancito, panadería, panadero. Mi lexema va a ser pan, porque nunca va a cambiar. Siempre va a ser, de todas las palabras, pan, y se va a formar toda esta familia. Lo mismo acá, tengo otra familia, librito, librero, librería. Mi lexema va a ser libro, es la que no va a cambiar. Otro ejemplo, niña, niños, niñero. Esta familia de palabras, su lexema va a ser siempre niño, no va a cambiar. Y después pasamos a lo que serían los morfemas. Los morfemas están siempre detrás de la palabra. Y estos no tienen significado léxico, sino más bien aportan información necesaria a la gramática. Los morfemas gramaticales nos van a dar, por ejemplo, información de lo que sería el género, si es femenino, niña, si es masculino, niño. El número, si fuera singular, niña o niño, si sería plural, niños o niñas. Y también en verbo, en persona, en primera, segunda persona, en número, si es singular o plural, en el tiempo, en el aspecto y en el modo. Luego vamos a hablar de lo que serían los derivativos o afijos. Estos no pueden ser tomados como palabras libres, porque ellos están ligados a un lexema. Y tenemos que son prefijo y sufijo. Un ejemplo de prefijo, yo tengo cubrir y le agrego mi prefijo des, ya formo otra palabra, descubrir. Ya sería una palabra distinta, diferente. Y luego un sufijo, tengo blanc, le agrego mi sufijo o, tengo mi palabra blanc y el sufijo o sería blanco. Lo mismo tengo beige, me agrego mi sufijo esa y cambia la palabra, ya sería belleza. Y por último, los infijos. Los infijos están entre medio de un prefijo, de un lexema y de un sufijo. Por ejemplo, acá, avión sería mi lexema, mi infijo sería la C y sufijo ito, por comodidad, porque yo no podría decir avionito, tengo que decir avioncito. Y lo mismo acá en nietecito, mi lexema sería niet, mi infijo es y mi sufijo ito, nietecito. Mi compañera va a explicar lo que sería la parte léxica. Bueno, la parte léxica estudia la estructura de la palabra teniendo en cuenta sus pautas, o sea, que nos permite la construcción de una nueva palabra. Dentro de la léxica se dividen en dos, en derivación y por composición. Dentro de la derivación es que tiene una base léxica, o sea, base, núcleo, raíz, y que sufre eso una fijación. La fijación, como dijimos, puede ser por prefijo o por sufijación. Dentro de la derivación tenemos tres tipos: la derivación por prefijación, la derivación por sufijación y la derivación por parasíntesis. La derivación por prefijación tiene el núcleo, lexema o base, y tiene algo que le antecede a él, que es un prefijo. Por ejemplo, director sería mi núcleo, en este caso base, lexema, y lo que yo le antecedo, el lex,
sería exdirector, sería mi prefijo. ¿Sí? Revivir, vivir sería el núcleo y el re sería mi prefijo. Entonces ahí formo revivir, que es una palabra, una derivación por prefijación. En la derivación por sufijación nosotros tenemos el núcleo y algo que viene después del núcleo, que es el sufijo. Por ejemplo, en bello, como dio mi compañera, o bella, belleza, bell sería mi raíz o núcleo y o, a sería mi prefijo. ¿Sí? Lo mismo con director, direct sería el núcleo, or sería el sufijo. Luego tenemos las palabras por derivación por parasíntesis, las cuales cumplen con dos fórmulas. La primera fórmula es que nosotros tenemos una multiplicación de un núcleo 1 más un núcleo 2 por un sufijo, pero esta fórmula tiene que cumplir con la propiedad que el núcleo 2 y más el sufijo no debe existir la palabra. ¿Sí? Como por ejemplo, 7 mesino, 7 mesino. Si yo en este caso tapo el 7 mesino, no existe la palabra mesino. Por lo tanto, cumple con la propiedad y sería una derivación por parasíntesis. La fórmula 2 es que tengo un núcleo y tenemos un prefijo y un sufijo en la palabra. Y esta fórmula tiene que cumplir por dos propiedades. Que el prefijo más el núcleo de la palabra no exista y que el núcleo más el sufijo no exista. Como por ejemplo ajusticiado. Si yo tapo el lado, ajusti, la palabra no existe. Entonces cumple con la primera propiedad. Y si yo tapo a y pongo justiciado, este justiciado no existe y cumple con la propiedad 2. Entonces está cumpliendo con la fórmula 2. ¿Sí? Luego tenemos la de por composición. ¿Qué quiere decir la composición? Que es la unión de dos bases léxicas. Y acá se clasifican en tres: composición propia o universal, composición sintagmática y la composición sintáctica. Dentro de la composición propia o universal viene de una sola palabra que está compuesta. Por ejemplo, cubre, cama. Acá nosotros, más allá, agri, dulce. ¿Sí? Si nosotros acá cubre, la palabra sería, el verbo sería cubrir, que cama. Acá agri viene de agrio y dulce. Pero esta palabra está compuesta por tres palabras: agrio y dulce. ¿Sí? Y la composición sintagmática son frases o palabras de forma directa, como por ejemplo sargento primero, ministra de educación. ¿Sí? Acá en este caso son dos palabras, pero están separadas. ¿Sí? Y en la composición sintáctica también son frases, pero son frases o expresiones de una manera indirecta, como por ejemplo luna de miel. Yo no estoy hablando de una luna que tiene miel, sino que estoy hablando de unas vacaciones matrimoniales. Media naranja, no hablo de la mitad de la naranja, sino de una pareja, una compañera. O mesa redonda, de una reunión o debate. Haciendo una diferencia entre estas tres, la composición propia y la composición sintagmática, ambas tienen una estructura interna en la palabra. En cambio, la composición sintáctica no cumple con eso. Acá, como yo lo llamamos, X sería una variable, donde el X podría ser un sustantivo, un adjetivo o un verbo. La denotación de un sustantivo sería un N, el adjetivo que califica sería la A y un verbo sería la B. En este caso de cubrir, si yo tengo que armar la parte, la estructura interna, yo tendría que armar. Cubrir sería un verbo, ¿sí? Verbo, guión, cama, que sería mi sustantivo, sería N. Si yo agridulce tengo que armar, sería agrio, vendría a ser el adjetivo, ¿sí? Y dulce sería otro adjetivo. Y ahí armé la estructura interna de la composición propia universal. En la composición sintagmática tenemos sargento, que sería núcleo, y primero sería el adjetivo. Núcleo más adjetivo. Y en este caso yo tengo ministra de educación, ministra núcleo, y educación núcleo, pero acá como hay un D, es como en matemáticas, que es una proposición, lo pongo con un puntito. ¿Sí? Ahora vamos a extender un poco más en el tema de la flexión. Acá vamos a explicar que la flexión es un procedimiento morfológico en donde las palabras se forman
por accidentes gramaticales. En este sentido podemos decir que tiene su género y su número. Acá en los accidentes gramaticales tenemos la persona, que está la primera, la segunda y la tercera persona, el número, donde tenemos singular y plural, donde en el singular tenemos yo, tú, él o ella, y en el plural tenemos nosotros, vosotros, ellos o ellas. La voz es pasiva o activa. En el tiempo tenemos el pasado, el presente y el futuro, y tenemos en el modo, tenemos modo indicativo, subjuntivo y imperativo. Y en el aspecto tenemos el aspecto personal e impersonal. Luego tenemos las variables y variables. Las palabras variables son aquellas que cambian de forma. Que tenemos los sustantivos que puede ser casa, coche, entre otros. También tenemos determinantes. Estos son los demostrativos, interrogativos o posesivos. En pronombres tenemos yo, tú, él, aquello o aquel. En verbo podemos tener, por ejemplo, conocer, gritar, caminar. Y adjetivo puede ser grande, pequeño o bello. En tanto las palabras invariables, que no cambian de forma, o sea que no tienen ni género ni número, tenemos los adverbios, que puede ser mañana, noche. En las preposiciones tenemos a, ante, bajo, cabe, entre otros también, ¿no? Y tenemos las conjunciones, que puede ser la y, ni, y también tenemos las interjecciones, donde son más que tienen, por ejemplo, hola, o un signo de las preguntas. También tenemos qué, cómo, por ejemplo. Luego tenemos las flexiones de los nombres. Acá las encontramos en femeninos y masculinos. Por ejemplo, en los masculinos los identificamos por el tema de los adjetivos también. Por ejemplo, el gato negro, es lo mismo, va, es transcurrente. Luego el femenino, por ejemplo, tenemos la gata negra. Luego tenemos los números gramaticales. Acá encontramos el singular y el plural. En el caso del singular, identificamos uno solo, el gato negro. Y en el plural tenemos los gatos negros, por ejemplo. En los géneros de los nombres, tenemos los géneros, estos son siempre intrínsecos, que son o bien femeninos o bien masculinos. Acá podemos identificar dos, que son motivados y no motivados. En el género motivado tenemos la expresión de género, en donde se agrega en la raíz, para el masculino lo y para el femenino tenemos a. Por ejemplo, el sacerdote o sacerdotisa. Los heterónimos acá lo identificamos son diferentes, digamos. En el masculino lo identificamos, por ejemplo, como caballo y yegua en el femenino. En los géneros comunes acá los conocemos o los ubicamos más, por ejemplo, por los denotativos. Por ejemplo, la actriz o el doctor, por ejemplo, sí. El género epiceno, acá lo tenemos que identificar en las personas, si es varón o mujer, y en los animales, si es macho o hembra. Por ejemplo, acá la jirafa macho o la jirafa hembra. Y en las personas tiene que ser o ya sea la víctima mujer o la víctima hombre.